Y vamos a hablar ahora de un tema que también ha causado polémica, tiene que ver con la decisión del Consejo Técnico de Gendarmería de decidir trasladar a Víctor Yanquileo al Centro de Estudio y Trabajo de Cañete. Todo esto luego de que el comunero mapuche realizara una huelga seca en la cárcel de Arauco. Para profundizar sobre los protocolos del traslado del condenado, también cómo funciona esto, vamos a tomar contacto con el comandante de Gendarmería y presidente de la ANOP, Andrés Muñoz. Muy buenas tardes, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Hola Ivo, muy buenas tardes, un gusto saludarte también. Andrés, primero cuéntenos un poco cómo se desarrolla esto, cómo ve usted finalmente esta decisión que toma el Consejo Técnico de trasladar finalmente a Víctor Yanquileo. Bueno, lo primero que sería conveniente precisar es que el funcionamiento de los consejos técnicos es un ente colegiado autónomo, vale decir que cada consejo técnico funciona de manera independiente y ellos emiten su votación en conciencia, de acuerdo a todos los antecedentes que puedan recopilar de la historia carcelaria que tienen los distintos internos a lo largo del país, digamos. Y en este sentido, esa decisión se toma en base a qué, porque acá estamos viendo una persona que está condenada por 21 años de cárcel, por una huelga seca. Dicen que es parte, por supuesto, de lo que puede haber determinado finalmente esta decisión del Consejo Técnico, pero también por distintos atentados que se han adjudicado, en los que se han dejado pancartas y peticiones, por supuesto, de que sea trasladado Víctor Yanquileo. Bueno, desde ese punto de vista, a lo mejor es conveniente señalar de que efectivamente tenemos una suerte de controversia desde el punto de vista jurídico. Por una parte, tenemos el Decreto Supremo 518, que establece que las huelgas de hambre constituyen una falta grave al reglamento de establecimientos penitenciarios y establece que en estos casos se debe aplicar una sanción. Por otra parte, tenemos una resolución que se dictó con posterioridad en el año 2020, la cual establece que si estas huelgas de hambre se desarrollan de manera pacífica, será el alcaide el encargado de ponderar si efectivamente aplica o no esta sanción. Por decirlo de alguna manera, Ivo, los funcionarios de Gendarmería, que somos los encargados de llevar a la práctica o armonizar estos dos cuerpos normativos, quedamos como una suerte de jamón del sándwich, porque por una parte tenemos el Decreto Supremo, que tiene un rango superior a esta resolución exenta que se dicta con posterioridad y que establece que si éstas se desarrollan de manera pacífica, será el alcaide el encargado de ponderar. Desde ese punto de vista, nosotros hemos planteado de que particularmente para los funcionarios de Gendarmería nos gustaría tener reglas claras, porque por una parte se nos indica en un cuerpo normativo un rango superior que constituye una falta grave al régimen interno, y en otra dice que si estas se desarrollan de manera pacífica será el alcaide el encargado de ponderar. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, si bien es cierto, los internos que protagonizan estas huelgas de hambre lo desarrollan de manera pacífica, pero no dejan de afectar el régimen interno y el normal funcionamiento de los establecimientos penales. ¿Por qué? Porque cada vez que estos internos se declaran en huelga de hambre, vienen acompañados de una cantidad importante de personas que solidarizan con estas acciones, que en definitiva atentan contra la vida de las personas y generan trastornos al funcionamiento de la unidad penal, y más allá también afectan el normal funcionamiento de la ciudad en donde se encuentran emplazados estos establecimientos penales, porque se apuestan en las inmediaciones o en las afueras del recinto, hacen distintas manifestaciones, lo que indudablemente genera algunos trastornos desde el punto de vista de la seguridad penitenciaria. Sí, bueno, me imagino que en este caso muchas de estas cosas han sucedido. También tiene que ver, por supuesto, con estos ataques incendiarios, estos violentos con los que se ha reivindicado el nombre también de Víctor Yanquileo, pero también me imagino que no siempre por cada huelga de hambre o por estas medidas de presión que usted dice que tienen muchas veces distintas demandas las personas que las realizan, los grupos que lo realizan al interior de estos recintos penitenciarios, se les concede finalmente traslado. ¿Usted cree que acá había más presión independiente de lo que estaba pasando al interior del recinto? ¿Cuánto habrá pesado quizás lo que estaba pasando afuera también, teniendo en cuenta la situación que vive la macrozona sur hoy en día? Bueno, es un hecho indesmentible que efectivamente se han protagonizado distintas manifestaciones de fuerza
en algunos recintos, como bien lo planteas tú, Igor, en la denominada zona roja o en la macro zona sur. Particularmente aquí hay una diferencia sustancial entre lo ocurrido en el CDP de Angol, en donde nosotros denunciamos de que ahí la autoridad regional había excedido sus competencias y atribuciones porque terminó firmando un acta de acuerdo que excedía ampliamente sus facultades y atribuciones, porque todas aquellas que se suscribieron era una facultad privativa del alcaide del establecimiento y no del director regional. En este caso, puedo señalar que hay una situación diametralmente opuesta. ¿Por qué? Porque Víctor Yanquileo siguió de manera cronológica todos los procesos para poder desarrollar su postulación de acuerdo a los conductos regulares que están establecidos en Gendarmería de Chile. Es así que en el caso del Consejo Técnico de Arauco, aprobaron de manera unánime su traslado desde el CDP de Arauco a el CET de Cañete. Lo mismo hizo el CET de Cañete, que también se pronunció de manera favorable, y también lo hizo la autoridad regional a través de la reunión conjunta. La diferencia es que en el caso de Víctor Yanquileo, considerando que le faltaba uno de los requisitos para poder postular, esto es decir, haber cumplido los 2/3 del cumplimiento de su condena, se debió pedir un pronunciamiento adicional y en este caso los antecedentes fueron remitidos a la Subdirección de Reinserción por parte de Gendarmería, y esta finalmente también se pronunció favorablemente, lo que motivó que finalmente fuera derivado al CET de Cañete. Sí, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, dijo que cumplía con todos los requisitos finalmente este informe, tuvo acceso a este informe y cumplía con todos los requisitos finalmente Víctor Yanquileo para este cambio al recinto penitenciario. Pero a nivel de la ciudadanía, ¿puede ser un mensaje equívoco? ¿Se puede malinterpretar quizás el hecho de este traslado en particular? Porque algunas veces sí y otras veces no. Bueno, Igor, yo respecto a su consulta, yo le puedo señalar o reiterar lo que dije al inicio de esta entrevista. Los consejos técnicos actúan de manera autónoma, independiente. Esto no tiene que ver con el termómetro o la sensación que exista en el ambiente. Aquí los consejos técnicos van a actuar siempre de manera autónoma, y eso es lo que nosotros hemos defendido, la autonomía de estos consejos técnicos, que es un órgano colegiado. Está compuesto por funcionarios de las distintas plantas, y cada uno de ellos al momento de llevar a cabo la votación lo hace en conciencia. No tiene que ver con presiones, aunque indudablemente distintas organizaciones o grupos radicalizados han realizado una serie de manifestaciones. Yo desde ese punto de vista lo único que le podría decir es que desde el punto de vista sanitario no se cumplió uno de los requisitos. Vale decir, todas las instrucciones que nosotros tenemos dicen que previo a la derivación a la unidad de origen, los internos deben cumplir una cuarentena de 7 días para que al 6º o 7º día se le tome una muestra de PCR, y si esta muestra resulta negativa, recién ahí se puede proceder con el traslado a la unidad de origen. En este caso, lo único que no se cumplió es precisamente este protocolo desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, el director regional dispuso de que esta cuarentena se debía cumplir en la unidad de origen, situación que normalmente no ocurre de esta manera y se hace de manera previa, para garantizar de que efectivamente la persona no esté contagiada y, en definitiva, no contagie a los internos que están en estos recintos de destino, digamos. Andrés, quería llevarlo a un tema relacionado, por supuesto, pero tiene que ver con el trabajo de Gendarmería. Según lo que usted nos explica, muchas veces ustedes quedan en la mitad, finalmente, de decisiones que no pasan por Gendarmería, pero queda la sensación de que es Gendarmería quien no está haciendo bien el trabajo, por decirlo de alguna manera, cuando no es así. Le quería preguntar en qué condiciones están trabajando Gendarmería, cuán presionados están también trabajando en esta zona roja, sobre todo en la región del Biobío, en la región de la Araucanía. Me imagino que no debe ser fácil en algunos recintos penitenciarios. Indudablemente que hay algunos componentes que lo hacen mucho más complejo. Hace un par de días atrás nosotros denunciamos que el alcaide del CDP de Angol había sido objeto de distintas amenazas, las que inclusive las hicieron extensivas a su familia. De hecho, él no es el primero. Han
ocurrido más de 5 situaciones en donde los alcaides que han administrado ese establecimiento, así como también los directores regionales que han estado a cargo de administrar la región, han sido objeto de distintas amenazas que también han sido extensivas a su familia, e inclusive en el caso de uno de los directores regionales le quemaron una propiedad. Por lo tanto, es un hecho indesmentible de que hoy en día es mucho más difícil, mucho más complejo desempeñar nuestras labores en esta zona, y por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho un llamado a tomar los resguardos desde el punto de vista de brindar el apoyo necesario a nuestro personal que desarrolla sus funciones en una condición de permanente exposición al riesgo, así como lo han reconocido distintos actores políticos, y indudablemente que es una condición inherente a nuestra función como funcionarios de Gendarmería de Chile a nivel nacional. ¿Y ustedes sienten ese apoyo por parte de las autoridades, específicamente, bueno, a nivel de Gendarmería a nivel nacional, pero ahora estamos hablando precisamente de la región del Biobío, la Araucanía? ¿Sienten ese apoyo, ese refuerzo, ese quizás incentivo también a continuar haciendo su trabajo de la menor manera, pese a las adversidades que se les puedan presentar? Mira, con esto quiero ser muy categórico. Nosotros vemos buenas intenciones. Hemos visto a nuestras autoridades políticas que han planteado desde el punto de vista del discurso que tienen muy buenas intenciones, pero en la práctica nosotros hemos planteado de que no solamente nosotros podemos desarrollar nuestra labor con buenas intenciones, nosotros necesitamos actos concretos o hechos concretos. No solamente este trabajo lo podemos desarrollar con buenas intenciones o con buenas voluntades. Nosotros necesitamos que efectivamente estos compromisos se traduzcan en hechos concretos. Necesitamos una inyección importante de recursos, necesitamos el apoyo por parte de las autoridades políticas, cosa que cuando ocurran este tipo de situaciones nosotros tengamos reglas claras y sepamos cómo enfrentar este tipo de situaciones. Hoy en día también ha habido una evolución desde el punto de vista criminológico. Hemos visto cómo las bandas ligadas al narcotráfico o el crimen organizado han ido azotando a nuestra ciudadanía, y la cárcel no está ajena a este fenómeno. Y desde ese punto de vista nosotros necesitamos tener el apoyo para que nuestros funcionarios puedan desarrollar su labor en mejores condiciones. Andrés Muñoz, comandante de Gendarmería y presidente de la ANOP, le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile, también explicarnos parte de cómo funciona este procedimiento y también el trabajo que está llevando a cabo Gendarmería de los distintos recintos penitenciarios de nuestro país. Sabemos que no es fácil, es un trabajo sacrificado y muchas veces también criticado, pero eso es bueno también ir entendiendo cómo trabaja finalmente Gendarmería en nuestro país. Le agradecemos por conversar con nosotros. Igualmente, Igor, muchas gracias por el espacio.